Mi ex era 10 veces más hombre que tú. Jamás me vas a dejar, se burló mi esposa durante la cena. Me alejé en silencio, contraté al abogado de divorcios más implacable que pude encontrar y vi cómo todo su mundo se desmoronaba. Mi ex era 10 veces más hombre de lo que tú jamás serás. Esa frase, mitad reída, mitad arrastrada por el alcohol, flotó sobre la mesa del comedor como una granada de mano lanzada sin cuidado. Su copa de vino tintineó suavemente contra el plato, con una sonrisa de suficiencia en su rostro, como si acabara de soltar una verdad irrefutable y esperara una ronda de aplausos. No respondí, ni siquiera un tic. Simplemente bajé mi tenedor lenta, deliberadamente. Luego me levanté, caminé hacia el pasillo, me puse el abrigo y cogí mis llaves. Sin platos arrojados, sin gritos, sin portazos, solo el sonido de mis botas resonando contra el suelo mientras dejaba atrás los escombros de los últimos 6 años en absoluto silencio. No creo que ella ni siquiera levantara la vista. Quizás pensó que iba a la tienda. Quizás pensó que estaba enfurruñado, conduciendo alrededor de la manzana en el coche como un perrito apaleado, esperando a que me dejara volver a entrar. Ese era su guión habitual. Siempre contaba con esa última carta, la que me hacía sentir culpable. El silencio que blandía como un martillo después de sus tormentas verbales, el largo suspiro, los insultos murmurados por lo bajo mientras se alejaba. Nunca esperó un silencio real. El silencio real, el que significa que has terminado. Y para aquellos de ustedes que todavía están escuchando en este punto, déjenme decirles que si esto les ha llegado al alma, no están solos. Más del 90% de ustedes ven estos vídeos sin suscribirse. Pero si esta historia les habla, si ustedes también alguna vez han salido por esa puerta, hagan clic en suscribirse. Nos hace saber que estas historias importan. Mantiene a este equipo en marcha. Volvamos a ello. No me registré en un motel ni me quedé en el sofá de un amigo. Fui a un lugar específico, una suite en el Marriott del centro, la 1422. No solo una habitación, un centro de operaciones. Había pensado en esto antes. No en el insulto. Dios, no. Eso salió fresco de su boca impregnada de tequila como una bofetada de ácido, pero en la posibilidad, en la eventualidad. Sabía desde hacía un tiempo que estábamos siendo lentamente enterrados bajo capas de desprecio pasivo. Solo hizo falta esa frase para raspar las últimas paletadas de tierra. Su ex, con quien estaba tan encantada de compararme, se había mudado a Austin hacía años. Un tipo de bienes raíces, un gran gastador que se jactaba de sus Teslas y sus filetes. También la engañó repetidamente. Le mintió en su cara. Tenía un segundo teléfono. Lo sabía no porque ella me lo dijera. Ella nunca dice la verdad sobre su pasado, sino porque lo escuché de alguien mucho más honesto. Alguien que conocí accidentalmente en una conferencia en Denver 2 años antes. Su nombre era Victoria. Y Victoria no era solo una ponente en una conferencia. Era su esposa. En ese momento, no tenía ni idea. Mencionó su nombre, Brent, y lo archivé en el fondo de mi mente. Más tarde esa noche, la vi de nuevo en el bar del hotel y hablamos. No coqueteamos, hablamos. Mencionó estar casada con una causa perdida con complejo de Dios. Y todo encajó. Nos reímos, no de él, sino de nosotros mismos, por ser las personas que limpian los desastres de otros. Le dije que trabajaba en ciberseguridad. Ella me dijo que era abogada de divorcios, no una abogada cualquiera, una especialista, protección de activos, arquitectura posnupcial, escudos de privacidad, técnicas de aislamiento financiero. El tipo de persona que un gestor de fondos de cobertura contrata antes de que lo pillen con los pantalones bajados. No intercambiamos números, pero nos recordamos. Así que, cuando dejé esa mesa y escuché su voz en mi cabeza, sonriendo con suficiencia, borracha de vino, echándome a ese hombre en cara, no pensé en él. Pensé en ella. Me detuve en una gasolinera, me senté en el coche y busqué en mis viejos correos electrónicos, enterrados en una bandeja de entrada olvidada vinculada a mi sociedad de responsabilidad limitada. Allí estaba, una grabación de un panel reenviada desde esa conferencia de Denver, enviada por ella con una breve nota. Si alguna vez necesitas protegerte, llámame. No soy solo una abogada.
Soy un plan de escape. Sonreí por primera vez en lo que parecieron años, pero ahora no estaba escapando. Me estaba reposicionando en el Marriott. Usé una tarjeta de débito desechable de uno de mis negocios secundarios sin rastro digital que me vinculara. Me registré con el nombre de un antiguo compañero de universidad que había fallecido hacía 5 años. La recepcionista ni siquiera parpadeó. Entré en la habitación, me quité el abrigo y me senté. Sin luces, sin televisión, solo las luces de la ciudad filtrándose a través de las persianas y el suave zumbido de la distancia entre mí y la vida de la que estaba cansado de fingir ser parte. Mi teléfono vibró. No era ella. Nunca era ella. Era demasiado orgullosa para llamar. Era otra persona. Victoria. Solo un texto, sin rodeos. Si estás listo, puedo verte en el bar en 20. Ya he sacado sus informes de crédito. No le pregunté cómo lo sabía. Ella siempre lo sabía. Me puse una chaqueta oscura, caminé por el pasillo y tomé el ascensor hasta la planta baja. Pude oler el perfume antes de verla. Limpio, caro y dominantemente sin complejos. Estaba sentada sola en una pequeña mesa cerca de la pared del fondo con una carpeta abierta y un vaso de algo puro a su lado. No sonrió cuando me senté. En su lugar, deslizó la carpeta hacia mí. Dentro había mapas de activos, una petición de divorcio redactada, 3 cartas dirigidas a diferentes bancos solicitando la congelación de cuentas conjuntas bajo sospecha de falsedad financiera. Luego levantó la vista y dijo algo que nunca olvidaré. No quiero arruinarla. Quiero desarmarla. Cuando esto termine, no le quedará nada que pueda usar como arma. Y en algún momento de ese instante, algo en mí finalmente hizo clic. No era rabia. No era venganza. Era precisión. Se sentó de espaldas al piano, sus ojos escaneando casualmente la habitación como alguien acostumbrado a las amenazas, pero a quien ya no le afectaban. Incluso la forma en que sostenía su bebida, su mano izquierda suelta alrededor de la base, su dedo índice golpeando el borde, se sentía calculada, no casual, controlada. No era una mujer cualquiera sentada sola en un bar. Era alguien que había enterrado reputaciones bajo acuerdos de confidencialidad y se había marchado sin una arruga en su blusa. Tomé el asiento frente a ella, sin saludos, sin falsa calidez. Deslizó una carpeta de manila sobre la baja mesa de mármol. Sin palabras, solo una mirada medida y tranquila. La abrí. La primera página, un borrador de una petición de divorcio citando, tergiversación matrimonial estratégica, significara lo que demonios significara. Las páginas siguientes eran mucho peores. Extractos bancarios que no había visto en meses. De alguna manera, ya había obtenido los que mi esposa había insistido en mantener privados. Las cuentas por si acaso vinculadas a un negocio en el que nunca confié del todo, enterradas bajo sociedades de responsabilidad limitada registradas en Arizona. No menos creativo e ilegal si se hacía de forma chapucera, lo que por supuesto mi esposa había hecho. Luego había diagramas codificados por colores, rastreos de fondos, transferencias de efectivo, retiros e incluso compras en boutiques de lujo. Un bolso que afirmó que era un regalo de un cliente pagado con nuestro fondo de viajes conjunto. Un fin de semana de spa con su hermana reservado bajo un retiro de vinculación por trauma falso que de alguna manera no tenía recibos y un cargo muy real en nuestra tarjeta compartida. Esta es tu base, dijo Victoria, su voz como terciopelo sobre un bisturí. No nos moveremos todavía. Esperaremos. Luego empujaremos la primera ficha de dominó. La miré. ¿Por qué ayudarme? Ella no parpadeó. Porque solía reírse cuando engañaba. Reconocí el patrón. Solía dormir junto a él. Ahí estaba. No necesité decir su nombre. Brent, su esposo, el ex tan varonil de mi esposa. El que tuvo la audacia de mencionar durante el lomo de cerdo como si fuera una conversación normal en la cena. El que solía pasear mujeres por su apartamento cuando ella estaba fuera de la ciudad. El que una vez la bloqueó de su cuenta conjunta la noche antes de que venciera su alquiler y luego le envió un mensaje de texto, apuesto a que tu nuevo novio no puede arreglar eso. Cerré la carpeta y me eché hacia atrás. ¿Qué quieres a cambio? Ella inclinó la cabeza.
Nada de ti. Pero sí quiero que sienta el peso de las consecuencias reales. No gritos. No llantos. Silencio. Aislamiento. Suspensión financiera, asfixia estratégica. No la derribamos en el tribunal. La desmantelamos antes de que ponga un pie en uno. Un camarero se acercó. No pedí nada. Ella pidió agua pero no la tocó. El camarero se fue, y ella sacó otro documento de su bolso de cuero. Era una lista de nombres. Mis ojos la escanearon rápidamente, reconociendo a 2 amigos en común, su antiguo instructor de pilates y un agente inmobiliario con el que juró que no había hablado en años. ¿Qué es esto? ¿Testigos? Dijo. Gente que me debe favores o gente a la que ella debe disculpas. De cualquier manera, cooperarán. No quiero humillarla, dije, sin creerlo del todo. Victoria esbozó la más leve de las sonrisas. No tienes que hacerlo. Solo hazte a un lado y deja que sus propias decisiones lo hagan por ti. La carpeta también contenía un cronograma detallado hasta el día de cómo se desarrollarían las próximas 8 semanas. Desde el momento en que desaparecí hasta la congelación de cuentas y la citación para las notas de su terapeuta privado si intentaba usar la salud mental como arma en el divorcio, lo que según los patrones, Victoria estaba casi segura de que haría. Incluso el correo electrónico, seguro para las relaciones públicas, preescrito para enviar a amigos en común. Calmado, clínico, profesional. Cerré la carpeta de nuevo. ¿Cuánto de esto ya tenías antes de que siquiera te enviara un mensaje de texto? Ella se rió una vez. La he estado observando durante 2 años. Desde que intentó contactar a Brent de nuevo en nuestro aniversario. Mi estómago se contrajo. ¿Crees que no sabía que estábamos casados? Preguntó, bebiendo su agua. Lo sabía. Simplemente no le importaba. Es imprudente, perezosa y asumió que no notaría a una mujer tan ordinaria. Ese es su defecto fatal. Cree que es especial porque siempre le han dado el beneficio de la duda. Das miedo. Lo sabes, me froté el puente de la nariz, procesándolo todo. Ella se encogió de hombros. Eso es lo que dijo mi ex justo antes de que me llevara el Mercedes, el apartamento y su cabaña de fin de semana en Tahoe sin decir una palabra en el tribunal. Se levantó, recogiendo la carpeta y deslizándola de nuevo en su bolso. Avísame cuando quieras empezar la fase 2. Hasta entonces, disfruta del silencio. Luego se dio la vuelta y se fue, dejando atrás solo su vaso de agua y el tenue olor a poder disfrazado de perfume. Me senté allí un rato, rodeado de música, risas, el tintineo de los vasos. Todo se sentía a un mundo de distancia. Fuera de la ventana, podía ver a gente saliendo a trompicones de una fiesta de empresa, borrachos, vivos, ajenos a todo. Y por primera vez en años, no estaba triste, ni enfadado, ni confundido. Estaba listo. Las puertas corredizas de cristal del hotel hicieron un suave siseo cuando salía la noche húmeda, del tipo que se pega a la piel como el arrepentimiento. Estaba a mitad de los anchos escalones de mármol, todavía escuchando la voz de Victoria en mi cabeza, tranquila, quirúrgica, escalofriante, cuando oí el clic de unos tacones detrás de mí. Rápido, desigual. Espera. Oye, espera. Me giré ligeramente, lo suficiente para confirmar lo que mi instinto ya sabía. Allí estaba ella, su hermana menor, Tissa. Tissa, la que solía bromear sobre lo graciosos que éramos como pareja, cómo nos equilibrábamos. Tissa, que siempre se mantenía a unos metros de distancia cuando los insultos comenzaban a volar en las cenas familiares. Tissa, que una vez me apartó en el pasillo después de una fiesta de Navidad y dijo en voz baja, te mereces algo mejor, pero sé que no te irás, así que mantente cuerdo. Había cambiado desde entonces. La risa burbujeante no estaba allí esa noche. Sin actuación, sin teléfono en la mano como si lo necesitara para protegerse de la emoción real. Solo ojos grandes, hombros desnudos y una expresión en su rostro como si acabara de ver a un fantasma surgir de su peor escenario. No dijo mi nombre, solo miró por encima de mi hombro hacia las puertas de las que acababa de salir. Esa era, tragó saliva. Esa era Victoria, ¿verdad? No respondí.
Dio un paso más cerca. Sus tacones resonaron contra el mármol con un ritmo que sonaba demasiado rápido para alguien que intentaba parecer casual. «Sé quién es», susurró Tissa, mirando a su alrededor como si alguien pudiera estar grabándonos. «¿Por qué estaría aquí contigo?» Aún así, no dije nada. Sus ojos se desviaron hacia el bolsillo de mi abrigo donde el borde de la carpeta era apenas visible. No intenté meterlo más. Ya no importaba. Se acercó aún más. «Por favor, no hagas esto. Conoces a mi hermana, dice cosas cuando bebe. No lo dice en serio. La mitad de las veces ni siquiera recuerda lo que dice». Finalmente la miré entonces. No con crueldad, solo como un extraño tratando de ubicar un rostro familiar en un sueño del que ya ha pasado página. La voz de Tissa bajó a un susurro tenso. «No está preparada para alguien como Victoria. Nadie lo está». Esa mujer desmanteló a un juez. A un juez. Mi antiguo jefe todavía no pronuncia su nombre en voz alta. La bocina de un coche sonó desde el otro lado de la calle. En algún lugar, un grupo de turistas vitoreaba por algo sin importancia, pero Tissa seguía mirando, temblando ligeramente. Extendió la mano ahora como para tocar mi brazo, luego lo pensó mejor. «No sabe en lo que se está metiendo», dijo de nuevo. «No tienes que apretar el botón nuclear. Todavía puedes echarte atrás». Ese fue el momento clave porque si hubiera dicho, «todavía puedes arreglarlo», tal vez me habría estremecido. Tal vez habría considerado el parpadeo de culpa que todavía pretendía no sentir. Pero no dijo, «arréglalo». Dijo, «échate atrás», como si todo fuera una actuación. Como si todo el matrimonio hubiera sido un destello en las redes sociales que podría borrar antes de que demasiada gente lo viera. Fue entonces cuando me di cuenta de que Tissa no solo estaba preocupada por su hermana. Estaba aterrorizada por todas ellas porque había visto a Victoria antes. Sabía lo que significaba cuando Victoria aparecía. Carpeta en mano, ojos secos, estrategia 3 movimientos por delante. No era una abogada que contratabas. Era una detonación controlada que desatabas. Pasé junto a ella sin decir una palabra. Me siguió unos metros, sus tacones repiqueteando frenéticamente, su respiración entrecortada como si estuviera debatiendo si gritarme en medio de la entrada de un hotel de lujo. No lo hizo. Llegué a la acera. Detrás de mí, todavía podía oír su respiración agitada, desesperada, pero no miré hacia atrás. Seguí caminando hacia el aparcamiento, la carpeta bajo el brazo como un arma cargada que nadie podía ver, pero que todos pronto sentirían. «Dime que no hablas en serio», finalmente me gritó, pero su voz se quebró al final como si ya supiera la respuesta. Seguí caminando. «Deja que se lo diga a mi esposa. Deja que el pánico empiece pronto. Deja que se extienda». Llamó el lunes, 2 veces. La primera vez a media mañana, probablemente esperando que estuviera en el trabajo, todavía enfurruñado, lamiéndome las heridas como un buen, obediente y decepcionante esposo. La segunda vez fue más cerca del almuerzo. Ignoré ambas, dejando que su voz se deslizara al purgatorio del buzón de voz. La imaginé paseando por la cocina, mirando el reloj, preguntándose si estaba alargando esto para causar efecto, probablemente asumiendo que volvería arrastrándome con flores y disculpas, tal vez una frase ensayada sobre necesitar espacio. Siempre pensó que controlaba el ritmo. El martes, envió un mensaje de texto, «¿Podemos hablar como adultos?». No respondí. Estaba demasiado ocupado viendo al mensajero revisar su portapapeles y subir al ascensor en el edificio donde ella trabajaba. Una caja de cristal de 27 pisos en el centro llena de diseñadores, representantes de marcas y egos inflados que pretendían ser creativos humildes. Yo estaba en medio de una presentación cuando la recepcionista llamó a su piso. El mensajero no se inmutó cuando ella suspiró dramáticamente y firmó por el sobre como si le estuvieran entregando multas de aparcamiento. Luego lo abrió. Los papeles iniciales del divorcio, formales, fríos, desprovistos de drama, no escritos a mano, no emocionales, ni siquiera enfadados, simplemente organizados. Ni siquiera se molestó en ocultar su reacción. Uno de sus compañeros de trabajo lo describió más tarde como una risa resoplada. «Esto es lo que está haciendo ahora»,
había dicho en voz alta, agitando las páginas, presentando papeles porque no pudo aguantar una broma. La sala se rió con ella hasta que vio el nombre de la abogada representante. Al final de la página 2, sección 5, Victoria S. Calderón. Parpadeó una, luego 2 veces. Su sonrisa vaciló. Algunas personas se dieron cuenta. Un compañero de trabajo se inclinó y dijo, «Espera, ese nombre me suena familiar». Ella lo desestimó. «Es común», mintió, pero sus ojos ya estaban escaneando la letra de nuevo. Releyó el nombre. Lo dijo en voz alta esta vez, Calderón. Entonces algo cambió. Un destello de memoria. Una historia que había oído. Algo sobre un bufete de abogados en Austin. Un caso de hace años. ¿Titulares o susurros? No estaba segura. Sus dedos fueron a su teléfono. Buscó el nombre en Google. Primer resultado, Victoria Calderón, la arquitecta de divorcios de los ultra ricos. Segundo, la mujer que hizo desaparecer financieramente a un senador, y su esposa se lo agradeció. Tercero, ¿por qué los directores ejecutivos temen a Victoria Calderón más que a sus amantes? Su pantalla se congeló por un segundo por todas las manchas de huellas dactilares. O tal vez por el pánico, la limpió en su blusa. Volvió a desplazarse. Cuarto resultado, un podcast, separaciones quirúrgicas, el método Victoria Calderón. Hizo clic. Escuchó solo 30 segundos. No ganas gritando. Ganas con silencio. Dejas que te subestimen, y luego les quitas todo lo que valoran legalmente, permanentemente y sin levantar la voz. Detuvo la reproducción. Su mano temblaba ligeramente. No era una abogada local. Ni siquiera era un bufete regional. Era la misma Victoria que una vez acorraló a un chef famoso en el tribunal tan a fondo que renunció a la custodia de 3 restaurantes solo para evitar el contrainterrogatorio. La misma que presentó 16 órdenes judiciales en un día en 5 estados para bloquear activos en menos tiempo del que se tarda en volar entre ellos. Y ahora me estaba representando a mí. Releyó los papeles de nuevo, ya sin reír. Cada párrafo de repente se sentía cargado, armado. Sus propias palabras sobre mí, seguro, aburrido, nunca se irá, resonaban como alarmas en su cabeza. Necesito llamar a mi idiota de marido, anunció. Sus compañeros de trabajo se rieron, pero una de ellas, Dena, la vio irse en silencio. Pensativa. Dena solía ser asistente legal en un bufete en DC, conocía ese nombre y no se estaba riendo. El jueves por la mañana, intentó comprar un café en su lugar habitual, un pequeño local pretencioso que sirve expreso en frascos de vidrio y te hace sentir culpable por usar cualquier cosa. El barista pasó su tarjeta 2 veces, luego la levantó como si fuera un recibo podrido. Lo siento, no pasa. Ella parpadeó. Eso es imposible. Inténtalo de nuevo. Otro pitido. Otro error. Sacó su teléfono y revisó su aplicación bancaria, todavía forzando una sonrisa como si fuera solo un fallo técnico. El inicio de sesión funcionó, pero los números no. Su cuenta corriente, que una vez rondaba las 5 cifras, ahora mostraba $12.14. Sus ahorros mostraban retención pendiente. Actualizó la pantalla, seguía allí, seguía vacía. Dejó el frasco de vidrio intacto y caminó rápidamente hacia su coche, sus tacones repiqueteando como tambores de guerra. 2 minutos más tarde, estaba al teléfono con su abogado, un tipo llamado Jeff, 40 y tantos, bronceado de golf, apretón de manos firme, pero sin verdadero instinto asesino. Lo contrató por su accesibilidad, lo que significaba que siempre le decía lo que quería oír. Hoy no. No entiendo qué demonios está pasando, ladró en el momento en que contestó. Mis cuentas están congeladas. Acaban de rechazar mi tarjeta en público. ¿En público? Esperaba simpatía. Lo que obtuvo fue vacilación y luego algo peor. Un tartamudeo. Bueno, estaba a punto de llamarte. Recibimos algo inusual esta mañana del abogado contrario. Es una moción para una revisión forense completa de todos los activos matrimoniales y prematrimoniales.
Se presentó con lo que solo puedo describir como velocidad. Ella frunció el ceño. Velocidad. Velocidad. Como ya ha asegurado auditorías de terceros. Ha marcado 6 cuentas que ni siquiera sabía que existían. También ha presentado historiales de transacciones de 2 tarjetas de crédito que no se revelaron en tu formulario de admisión original. Su boca se abrió y luego se cerró. Esas eran mías, dijo lentamente. Personales, de antes. Eso está fuera de los límites, ¿verdad? Jeff no respondió de inmediato. Luego vino el suspiro. No si se han utilizado durante el matrimonio. Especialmente no si los fondos matrimoniales las tocaron. ¿Qué? No. No. Eso es ridículo. Esa tarjeta era para zapatos. Mis propias cosas. Jeff se aclaró la garganta. Hubo un cargo de Louis Vuitton hace 5 meses. Coincide con un retiro de débito de la cuenta conjunta 2 días antes. Eso es un problema. ¿Zapatos? Espetó ella, su voz subiendo de tono. Estamos hablando de zapatos. No, dijo él secamente. Ahora estamos hablando de fondos mezclados e intención. Y necesito ser honesto contigo. La mujer que representa a tu marido es buena. Muy buena. El tipo de buena que hace que los jueces levanten las cejas y otros abogados se jubilen antes de tiempo. Algo en su pecho se desplomó. ¿La conoces? Oh, todo el mundo la conoce, dijo Jeff, sonando de repente mucho más como un asistente legal que como un litigante. Representó a un criptomillonario que se casó en Bali y se divorció en 6 países. Liquidó 14 empresas fantasma en 2 semanas sin que nadie pudiera rastrear los archivos. Su apodo es la viuda negra de Westlake. ¿Estás exagerando? Ojalá lo estuviera, dijo, ahora más bajo. Porque también es la esposa de Brent. Eso detuvo todo. Su corazón literalmente dio un vuelco. Brent. No había oído ese nombre en casi 3 años. No desde que intentó volver a conectar con él después de una pelea. La noche que dormí en el sofá y ella afirmó que ya no era un hombre. Su voz se volvió seca. ¿Esa? ¿Esa Victoria? Sí, esa Victoria. Y de repente todo conectó. La extraña mirada en el rostro de su hermana, el tono en la voz de su amiga Dena, la forma fría e insensible en que estaban escritos los documentos. No rencorosos, no reactivos, simplemente minuciosos, estratégicos. No estaba luchando contra mí. Se enfrentaba a ella. Y su mente inteligente, engreída y manipuladora ni siquiera podía procesar el cambio porque ya no se trataba de ganar una pelea. Se trataba de un reequilibrio de poder a gran escala. No más palanca de culpa. No más nunca encontrarás a nadie mejor. No más yo controlo la historia. Victoria tenía la narrativa ahora. Y Victoria no hacía dramas. Hacía daño. Oyó el timbre de la puerta desde la cocina y no se molestó en limpiarse las manos. Dejó que el aceite de oliva goteara. Dejó que la estufa se quemara. Probablemente era el repartidor de nuevo, dejando más cartas certificadas que no abriría. Pero cuando abrió la puerta de un tirón, no era un extraño con un portapapeles. Era Tisa. Y Tisa parecía haber conducido hasta allí en quinta marcha todo el camino. El pelo recogido de una manera que parecía más estrés que estilo. El bolso apretado bajo un brazo, los ojos llenos de algo a medio camino entre la acusación y una súplica. Oh, por el amor de Dios, tú también, refunfuñó, volviendo a la cocina sin siquiera invitarla a entrar. Puedo tener un solo día sin que todo el mundo actúe como si hubiera matado a alguien. Tisa entró de todos modos. No me importa lo que hiciste, dijo, cerrando la puerta detrás de ella. Me importa lo que está a punto de pasarte. La esposa se burló. ¿Qué va a pasar? Se va a llorar hasta dormirse en algún colchón alquilado. Llamará a su madre. ¿Qué? Cogió una toalla, empezó a secarse las manos y luego se quedó helada cuando Tisa dejó caer un sobregrueso sobre la isla de la cocina. Ábrelo. No lo hizo, solo lo miró fijamente.
Tissa no se inmutó. Ábrelo. Con un suspiro dramático, rasgó la parte superior, esperando más correo basura legal. En cambio, una lista de cuentas se derramó, conjuntas, individuales, incluso una que había abierto con su apellido de soltera el año pasado. Todas marcadas con fechas, resaltados en rojo y mociones adjuntas. ¿Qué demonios es esto? Rastreo de activos, dijo Tissa. Es lo que hacen los abogados de verdad cuando no están perdiendo el tiempo postureando en el tribunal. Victoria ya ha presentado embargos preventivos sobre la propiedad matrimonial y ha solicitado una revisión forense de todo lo que has tocado en los últimos 3 años. Su risa fue hueca. Eso ni siquiera es legal. Esto es una exageración. El rostro de Tissa se endureció. No, esto es Victoria siendo amable por ahora. Hubo un largo silencio roto solo por el suave siseo de algo que empezaba a quemarse en la estufa. La esposa lo ignoró. En cambio, señaló el archivo. No va a seguir adelante con esto. Nunca ha seguido adelante con nada en su vida. Se enfada, se enfurruña y cede. Tissa dio un lento paso adelante. Y tal vez eso es lo que siempre hizo hasta que lo empujaste demasiado lejos. Hasta que cometiste el único error que ni siquiera tus manipulaciones pudieron limpiar. La esposa se cruzó de brazos. ¿Qué? ¿Decir que Brent era mejor? ¿Hablas en serio? Todo el mundo dice cosas cuando está enfadado. Él sabía que no lo decía en serio. Tissa no parpadeó. Él lo sabía. Otro silencio. Luego, más suavemente, Tissa añadió, ¿por qué crees que lo perseguí fuera del hotel? ¿Por qué crees que le rogué que no hiciera esto? Eso captó su atención. ¿Qué? Tissa asintió. Los vi juntos en el bar del hotel. No estaba llorando. No estaba bebiendo. No se estaba desmoronando. Estaba planeando. Ella le estaba entregando una carpeta. Y él parecía un hombre que ya ha hecho las paces con lo que está a punto de hacer. Está faroleando, dijo, casi para sí misma. Es una táctica de miedo. ¿Lo conozco? No lo conocías, replicó Tissa. Conocías la versión de él que quería ser amada. La versión que ridiculizaste hasta que olvidó lo que se sentía al confiar. No conoces esta versión. La esposa negó con la cabeza. No va a arruinarme. Esa abogada solo está resentida porque yo salía con su marido. No saliste con él, dijo Tissa. Te acostaste con él a espaldas de su entonces novia, a espaldas de Victoria, y ahora no está resentida. Está motivada. Se sentó lentamente, como si la gravedad de esa frase finalmente encontrara su columna vertebral. Tissa lo dejó reposar un momento antes de continuar. No lo entiendes. Esa mujer no pierde. No se detiene. El último tipo que intentó superarla en maniobras terminó en bancarrota y expulsado de su propia fundación. No quiere venganza. Quiere control. Y una vez que lo consigue, no lo devuelve. La esposa miró hacia otro lado, no dijo nada. ¿Crees que esto se puede arreglar? Añadió Tissa. Estás equivocada. Hiciste esto irreversible, y lo hiciste en voz alta. Aún sin respuesta. Solo el sonido de la alarma de la estufa pitando. Tissa suspiró y se estiró para apagarla. Espero que hayas guardado algo, dijo en voz baja. Porque para cuando esto termine, ni siquiera serás dueña de la cocina en la que estás de pie. Luego dejó el sobre, se dio la vuelta y salió por la puerta. La esposa no la detuvo, no la llamó, no se movió en absoluto. Lo notó por primera vez en el chat grupal, el llamado de equipo de fin de semana. Las mismas amigas que solían inundar su teléfono con planes de brunch, memes de pilates y un flujo interminable de chismes sobre los matrimonios de todos los demás. Ahora, silencio de radio. Ni un solo mensaje nuevo en 4 días. Envió una foto de sí misma con un vestido de verano, una copa de vino blanco en la mano con una leyenda, Sol y Paz. X. Nadie respondió, ni siquiera un me gusta. Miró la pantalla, confundida, luego hizo clic en sus nombres uno por uno. Nadie había abandonado el chat.
Simplemente no estaban respondiendo. Se desplazó hacia arriba por conversaciones antiguas, pasando las noches de borrachera y las selfies coquetas solo para chicas, las indirectas pasivo-agresivas a sus maridos, algunas de las cuales ella había liderado. Entonces se dio cuenta. Alguien había borrado un comentario de hacía 3 noches, un GIF que había enviado bromeando sobre que los hombres eran desechables, desaparecido como si nunca hubiera existido. Abrió Instagram y publicó una historia de recuerdo. Etiquetó a 3 de ellas, todavía sin reacción. Luego llegó el momento que transformó su ansiedad de una leve irritación a algo más frío, más instintivo. Almuerzo con April. O al menos eso es lo que pensó que iba a ser. Se encontraron en un lugar que solían frecuentar después de la clase de barra. Grandes ventanales, ensaladas carísimas, camareros entrenados para fingir que cada cliente era una celebridad. April llegó 10 minutos tarde con gafas de sol. Apenas dijo, hola. Algo andaba mal. Muy mal. April se sentó frente a ella, pero nunca se quitó las gafas. No pidió comida, solo agua. Empezó con algo trivial. Entonces, ¿cómo va todo? La esposa forzó una sonrisa. Aparentemente, me casé con el hombre más dramático del planeta. Hago un comentario y ahora se pone en modo película de Lifetime. April no se rió. Asintió cortésmente, bebió un sorbo de agua y luego dijo secamente, sabes que contrató a Victoria Calderón, ¿verdad? La sonrisa se congeló. ¿Quién? April finalmente se quitó las gafas de sol. Vamos, sabes perfectamente quién. La viuda negra. La que convirtió una campaña de reelección al Senado en un escándalo de divorcio. La que eliminó todo el puesto en la junta de un director ejecutivo de tecnología con una sola deposición filtrada. Ella parpadeó. Esas son solo cosas de tabloides. No, dijo April. Esos son resultados. No solo hace divorcios. Destruye la credibilidad legalmente. Otro silencio. April se levantó para irse. Solo quería ver cómo estabas. Pero extraoficialmente, yo dejaría de publicar si fuera tú. Cualquier cosa pública se convierte en evidencia. Esa es su especialidad. Luego se fue. Sin abrazo, sin calidez, solo distancia. La esposa se quedó sentada allí durante 10 minutos completos, la ensalada intacta, hasta que el camarero retiró el plato en silencio sin preguntar. Esa noche, abrió sus mensajes directos. 2 amigas más la habían dejado de seguir en silencio. Uno de ellos, Aaron, fue el padrino en su boda. Incluso su prima la eliminó de un tablero de Pinterest compartido titulado Vacaciones de ensueño. Al principio, se dijo a sí misma que solo tenían miedo de quedar atrapadas en medio. Que la gente siempre desaparece cuando los asuntos legales se ponen serios, que solo estaban siendo educados. Pero la verdad llegó la tarde siguiente. Una llamada de Brent. Sí, ese Brent, su ex, el hombre al que había llamado 10 veces más hombre que su marido. Nunca llamaba. Ni siquiera después de que ella intentara enviarle un mensaje de texto esa noche que se emborrachó y se puso nostálgica. Ni siquiera después de que Victoria le enviara un solo punto y luego la bloqueara. Pero ahora estaba llamando. Ella respondió. Brent. Su voz era baja, incómoda. Mira, no quiero involucrarme. ¿Entonces por qué llamas? Preguntó ella. Una pausa. Porque escuché lo que le dijiste a tu marido sobre mí, y creo que deberías saber algo. Ella se rió amargamente. ¿Qué? ¿Vas a defenderlo ahora? No, dijo Brent. Voy a advertirte. No te metas con Victoria. No vas a ganar esto. No es vengativa. Es quirúrgica. No está enfadada. Está tranquila. Y es entonces cuando deberías estar aterrorizada. ¿Por qué te importa? No me importa, dijo. Pero la he visto prepararse para un juicio ahora. No eres una persona para ella. Eres una ecuación y es muy buena en la resta. Colgó antes de que ella pudiera responder.
Y por primera vez desde que esto comenzó, no se sintió como la que controlaba la historia. Se sintió como el hilo suelto y alguien ya había empezado a tirar. La carta llegó en un sobre de Manila corriente. Sin marca, sin remitente, solo una etiqueta pulcramente impresa y el peso de lo inevitable. La abrió en la encimera de la cocina, esperando más jerga legal que pudiera reenviar a Jeff y olvidar. Pero esta no se parecía a las demás. Esta tenía un tono final, clínico, 2 páginas sin relleno. Leyó el primer párrafo 3 veces antes de que lo asimilara. Esta carta sirve como notificación formal de un gravamen sobre la propiedad ubicada en dirección. Bajo los términos del fideicomiso Calderón, presentado y ejecutado antes del matrimonio, se ha otorgado plena autoridad de control de activos al fideicomisario principal, su nombre. Con efecto inmediato. Dejó de respirar. Fideicomiso. ¿Qué fideicomiso? Corrió a su portátil, tecleando en el portal de registros del condado, con los dedos temblando, el cuadro de búsqueda de propiedades riéndose en su cara con su interfaz anticuada. 5 minutos. 10. Entonces lo vio. Fideicomiso Familiar Calderón. Establecido en 2017, 4 años antes de que se casaran. Y su nombre no aparecía en él por ninguna parte, ni siquiera como una contingencia. Se tambaleó hacia atrás desde la encimera como si la pantalla la hubiera abofeteado. Esa noche, su puntuación de crédito bajó 97 puntos. A la mañana siguiente, su membresía del gimnasio marcó un método de facturación caducado. A mediodía, recibió una notificación del concesionario de coches. La documentación de su arrendamiento estaba bajo revisión. Llamó al número. El hombre al teléfono fue educado, eficiente. Se nos notificó que su estado de ingresos ha cambiado. Su autorización secundaria ha sido revocada. Estaba listada como parte dependiente, no como principal. «Vivo aquí», gritó en el receptor. «Sí, señora», respondió el hombre. «Por eso la llamamos a usted primero». Clic. No se dio cuenta de que todavía sostenía el teléfono hasta que se le resbaló de la mano y cayó al suelo. Al día siguiente, Jeff, su cobarde y sudoroso abogado, apareció en persona. Se sentó en la isla de la cocina con una mirada que no había visto antes. No arrogancia, no indiferencia, algo más cercano a la resignación. «Estamos 10 movimientos por detrás», murmuró, frotándose las sienes. «Dijiste que no podía tocarme. Dije que estarías protegida. No dije que no se pondría creativa. Esto no es normal». «De acuerdo, esto no es material de libro de texto de la Facultad de Derecho. Está usando lagunas del Código Fiscal, cláusulas de activación de acuerdos prenupciales y una combinación de cláusulas irrevocables que no he visto usadas juntas en la práctica privada. Construyó esto como una trampilla, y acabas de caer por ella». Ella lo miró fijamente. «Esa casa es mía», dijo en voz baja. «Me dijo que era nuestra. Pintamos juntos la habitación de invitados». Jeff abrió otra carpeta. «Firmaste una escritura de renuncia hace 2 años para simplificar la refinanciación. ¿Recuerdas?» Ella parpadeó. Él la levantó. Nunca la revirtió. Así es como movió el activo al fideicomiso. No solo estás fuera. Firmaste el cerrojo. Sus rodillas cedieron. Cayó en la silla más cercana, una mano sobre la boca, la otra agarrando el borde de la mesa como si pudiera salir flotando. Jeff se aclaró la garganta de nuevo. Más suave esta vez. «¿Hay más?» Ella no respondió. El plan de pensiones que compartían se ha trasladado a una estructura de jubilación privada bajo una cláusula enterrada en su acuerdo fiscal de 2021. La cuenta de puntos de viaje cerrada. Las recompensas de crédito compartidas eliminadas. Ella levantó la vista, con los ojos vacíos. «¿Cómo es eso siquiera legal?» Jeff se inclinó. «¿Por qué no esperó la tormenta?» Construyó el arca. No habló durante mucho tiempo. Finalmente, en voz baja, casi para sí misma, dijo: «No lo entiendes». Era aburrido. Pensé que nunca se defendería. Y eso fue lo que la rompió.
No la casa, no las cuentas, no el abogado plegándose como una silla de playa en un huracán. Fue la constatación de que nunca lo vio realmente. Se burló de él. Lo subestimó. Escribió todo el guión y olvidó que él tenía el poder de reescribir el final. Ahora estaba viendo los créditos finales y su nombre no estaba en ellos. Solo un largo y silencioso fundido a negro. El paquete era más pequeño de lo que esperaba. Sin logo, sin etiqueta de mensajería, solo un sobreplano acolchado deslizado entre el correo basura y un folleto de cupones para detallado de coches. Sin remitente, sin nombre de remitente, solo su nombre, mecanografiado, no manuscrito, en una etiqueta blanca y limpia, como si se hubiera preparado semanas atrás, quizás más. Lo abrió en la encimera de la cocina con los mismos dedos que solían desplazarse por aplicaciones de compras y eliminar correos electrónicos de advertencia de su banco. Ahora esos mismos dedos temblaban ligeramente, dudando antes de abrir una solapa que ya sabía que no contendría buenas noticias. Dentro había un único objeto, una memoria USB, nada más, sin nota, sin instrucciones, solo el peso inconfundible de una cuenta pendiente hecha portátil. Se quedó allí durante casi 20 minutos mirándolo como si pudiera explotar. Luego caminó lenta, cuidadosamente hacia su portátil, lo enchufó, esperó el sonido familiar de reconocimiento, un archivo sin título. Hizo clic. La pantalla se volvió negra por un segundo, luego se abrió en un encuadre tan familiar que le revolvió el estómago. Su comedor, tenuemente iluminado como había estado esa noche. Las velas todavía parpadeando en el fondo. Su copa de vino a medio beber, su cuerpo reclinado en la silla, las piernas cruzadas, la sonrisa de suficiencia en su rostro ya visible antes de que siquiera dijera las palabras. Sabes, mi ex era 10 veces el hombre que tú serás. El mismo momento exacto grabado. Parpadeó rápidamente. Su mano se movió para cerrar la pantalla, pero se congeló cuando el vídeo continuó más allá de lo que su memoria recordaba. Al menos él me hacía sentir algo. Su voz borracha de veneno y actuación. Tú. Eres simplemente seguro. Predecible. Nunca te irás. No tengo que esforzarme contigo. Miró fijamente la pantalla, con la respiración atrapada en algún lugar entre sus pulmones y su garganta. Luego vino el silencio en la grabación. Una pausa. Recordaba esa pausa. Se sintió incómoda en ese momento, como si hubiera ido demasiado lejos. Y ahora se reproducía con un horror que no había esperado porque después de unos segundos, su voz llegó a través de los altavoces. Tomado nota. Eso fue todo. Solo esa palabra y la forma en que la dijo. No herido, no sorprendido, no confundido, calculado. Se echó hacia atrás lentamente, una presión fría acumulándose en la base de su columna vertebral. La forma en que su nombre estaba etiquetado en el sobre, la marca de tiempo en el vídeo, el ángulo, no desde su teléfono, no era de mano. Era una cámara estática fija. Lo había grabado a propósito, no como un hombre desesperado con la esperanza de ganar simpatía más tarde. Como evidencia. Se quedó congelada durante mucho tiempo después de que el vídeo terminara. Su reflejo en la pantalla del portátil le devolvía la mirada. Sin maquillaje, sin público, solo su rostro, ahuecado por el eco de su propia arrogancia. Cerró la tapa lentamente. Intentó respirar, pero algo no se lo permitía. No la traición, no la exposición, la certeza, la escalofriante constatación de que no solo la dejó. La desmanteló. No con rabia, no con gritos, con una palabra, tomado nota, porque ya lo sabía. Entonces, ya había comenzado. Ese momento, esa noche, no fue el comienzo de su dominio. Fue el día en que comenzó a escribir su final, y ahora ya estaba publicado. La última vez que lo vio no fue en su casa. No en la cocina donde solía ensayar sus pequeños monólogos sobre cómo actúan los hombres de verdad. No en el dormitorio donde una vez se dio la vuelta en medio de una discusión, murmurando algo sobre que él era demasiado sensible para ser un hombre adulto. No. La última vez que lo vio fue fuera de un tribunal. A media mañana, aire fresco y sin viento. Estaba sentado en un banco de hormigón bajo un viejo roble. Su corbata aflojada, sus codos apoyados en sus rodillas. Tranquilo,
no triunfante, no engreído, simplemente terminado. Casi no lo reconoció. No por su apariencia. No había cambiado mucho, pero porque algo faltaba en su rostro. Esa desesperación silenciosa que solía esperar detrás de sus ojos cada vez que ella levantaba la voz. Esa necesidad de arreglar lo que ella rompía. Desaparecida. Apretó la carpeta en sus brazos como un niño con deberes que sabe que están incompletos. Sus zapatos resonaban demasiado fuerte en la acera. Cada paso sonaba como una disculpa que nunca había dicho en voz alta. Él no levantó la vista. Por favor, susurró ella. Una voz pequeña y falsa. El tipo de palabra que una vez tuvo poder sobre él ahora solo flotaba en el aire como estática. No lo decía en serio, dijo, acercándose. Todavía nada. Estaba borracha. Sabes que digo cosas cuando. Se detuvo. Ni siquiera ella se lo creía ya. Él permaneció quieto, su mirada hacia adelante como si ella fuera parte del paisaje. Fue entonces cuando Victoria apareció de la nada, como siempre hacía. Postura perfecta, sin papeles en la mano, solo un delgado sobre blanco sellado con un sello de cera del tipo reservado para patrimonios heredados y empresas de gestión de patrimonio privado. Victoria no le habló. Simplemente le tendió el sobre como un veredicto. La esposa dudó antes de tomarlo, como si sus dedos pudieran quemarse solo por tocarlo. Rompió el sello lentamente, sus ojos yendo y viniendo entre la expresión ilegible de Victoria y la indiferencia de su marido. Dentro el decreto final de divorcio, firmado, ejecutado, archivado. Todos los activos principales adjudicados a él, la casa, las acciones, los fondos de jubilación restantes. La separación de bienes ejecutada retroactivamente a través de mecanismos de fideicomiso que se remontaban a 6 años. Cláusula de no denigración requerida en todas las plataformas y en declaraciones en persona. Penalización por incumplimiento, 6 cifras por incidente. La línea final golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Ejecutado con pleno consentimiento. Parpadeó ante la frase. No solo significaba que él estaba de acuerdo con los términos. Significaba que ella lo estaba. En algún lugar enterrado bajo la pila de documentos que apenas miró mientras sonreía a su abogado, había firmado. Había consentido esto. Cada parte de ello. Él no la había atrapado. Había entrado con desdén, con los brazos cruzados, y había buscado su propia destrucción. Levantó la vista, su voz más pequeña ahora, rota. ¿Es esto realmente final? Victoria inclinó la cabeza. Ha sido final durante un tiempo. Simplemente no te habías puesto al día. Luego se volvió hacia él. Te veré dentro. El juez firma la orden de cierre en 15. Se alejó, sus tacones silenciosos, quirúrgicos como siempre. La esposa se quedó allí mirándolo, tratando de encontrar la versión de él que aún podía manipular con culpa o provocar. Esa versión se había ido. Ni siquiera me odias, dijo en voz baja. Sin respuesta. Y de alguna manera eso era peor que el odio. El odio todavía te reconoce. Esto era borrado. Se dio la vuelta para irse lentamente, temblorosamente. El sobre todavía en su mano como un certificado de defunción. El viento se levantó detrás de ella, esparciendo algunas hojas por los escalones del tribunal. No miró hacia atrás. Sabía lo que vería. Un hombre al que nunca respetó sentado ahora sobre todo lo que perdió. Y la gracia silenciosa de una mujer que elegantemente la arruinó.